Y ese es, bueno, creo que yo había pedido una más larguita, pero bueno, esa es nuestra sección de Patos al Agua, en donde nosotros conocemos a los candidatos, qué son, qué hacen, etcétera, etcétera. Pero antes de irnos, no podemos dejar de hablar, Gonzalo, de lo que está pasando en Medio Oriente y en Siria, porque nuevamente Siria está en el ojo del mundo. Y por favor, cuéntenos qué es lo que está sucediendo y con quién vamos a hablar. Siria, un nuevo epicentro que sin duda alguna pone la situación en Medio Oriente mucho más complicada, y por eso le tengo en línea a Ignacio Montes de Oca. Él es periodista argentino especializado en relaciones internacionales y además es escritor. Don Ignacio, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Don Ignacio, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho muy bien. Perfecto. Don Ignacio, ¿qué es lo que está pasando en Siria en este momento? A ver, es una guerra civil que se da desde aquella primavera árabe y que mantiene a Bashar al-Assad todavía en el poder. Pero, ¿quiénes están tratando de acabar con el régimen de al-Assad? A ver, lo primero que hay que entender es que hay que abandonar la idea del universo Marvel de los buenos absolutos y los malos absolutos y solamente dos lados. Esto es un conflicto con múltiples actores. Por un lado está Bashar al-Assad, que es apoyado por Rusia a cambio de la cesión de algunas bases y un puerto, el puerto de Tartus, e Irán, que le presta a los terroristas de Hezbollah para que mantengan a al-Assad a cambio de poder tener un corredor hacia el Líbano y de allí poder atacar a Israel. Después hay otro grupo que son los salafistas, que son los integristas islámicos, muchos de ellos provenientes de Al-Qaeda, que son los que están llevando ahora la mayor parte del ataque sobre la ciudad de Alepo y otros centros como Homs y Hama, dos ciudades importantísimas del norte. Después hay un tercer grupo que son los que siguen a Turquía, que es el Ejército Nacional Sirio, y otras facciones que responden a los planes estratégicos de Erdogan de querer ocupar un rol en el conflicto sirio y además una parte sustancial del norte de Siria, que está ocupado por Turquía. Hay un cuarto grupo que son los kurdos. Los kurdos son el mayor pueblo sin tierra que existe en la actualidad, son 35 millones, se reparten en 4 países, Turquía, Irán, Irak y sobre todo en Siria, en donde formaron una entidad, un Estado en el que intentan sobrevivir. Son 50.000 kilómetros cuadrados y hay 2 millones de kurdos, más otros enclaves. Estos son los 4 contendientes principales. Después hay otro que es secundario, que es el ISIS, que está controlado, y por sobre ellos, más allá de Turquía, Irán y Rusia, ahí están los países árabes, los sunitas, enemigos de los chiitas iraníes, que intentan apoyar a alguno de los grupos, Estados Unidos que apoya a los kurdos hasta cierto punto, y esto es básicamente como un desastre de proporciones, porque es tan difícil de explicar como de resolver. Señor Montes, es común de todito, hay de todos, hay de todos los lados, pero yo... O sea, me imagino como que esto quedó suspendido durante un tiempo, el conflicto en Siria, y se reactivó. ¿Por qué se reactivó de esta manera? ¿Tiene algo que ver que los aliados de Bashar al-Assad ahora están ocupados? Por ejemplo, Putin está enganchado con el tema de Ucrania, sí, con la invasión en Ucrania, por ejemplo. Absolutamente. Hay 2 factores que tuvieron que ver. El primero es que Rusia no puede ahora acudir en ayuda, como lo hizo en el 2014, la ayuda de al-Assad, porque, claro, en Ucrania está teniendo unas pérdidas fenomenales y si está importando soldados norcoreanos, uno se debe imaginar que no es que les sobran nombres, sino que les faltan. Y el segundo factor tiene que ver con lo que pasó en la guerra entre Israel y Hezbollah. Hezbollah es un proxy de Irán. Después de lo que se puede, no sé si eso fue una paliza, pero sí disminuyó mucho la capacidad de Irán y de sus guerrillas para seguir el combate. Cuando los salafistas y las fuerzas proturcas vieron esta oportunidad, después de 4 años en los que el conflicto estuvo aletargado, de pronto se reactivó con este ataque y claro, todos vieron la oportunidad y todos la aprovechan porque esto es Medio Oriente en donde la paz es el bien más escaso. Claro. Fíjese, don Ignacio, yo quisiera preguntarle cuál es la importancia de Siria.
porque sí, hablamos de otras naciones de Medio Oriente, pero tal vez en medio del conflicto que ha sido tan largo le hemos quitado la atención a la importancia que tiene Siria en la zona. ¿Cómo usted puede definir esa importancia? Imaginen una casa, imaginen que Medio Oriente es el corredor de entrada. Siria es el corredor de entrada a Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si uno controla Siria, controla el Líbano. Si uno controla el Líbano, además controla toda la parte de la costa del Mediterráneo con no solamente el tráfico marítimo, sino también los recursos de gas y la salida del petróleo, que es una salida alternativa al petróleo de Medio Oriente a través de gasoductos o camiones o lo que se usara. Pero además, si ustedes miran el mapa, está al norte de la zona donde se están peleando los palestinos e israelíes. Y si uno mira el mapa de nuevo, también descubre que hacia el este está Irak, con sus recursos petroleros y su propia guerra civil. Y hacia el norte está Turquía, que está tratando de llegar a Medio Oriente. Entonces, no es peyorativo, sino que es solamente para que se entienda. Este pasillo que comunica todo es la clave para tener un rol central en Medio Oriente. Por eso hay tanta gente y tantos intereses y tantas potencias interviniendo en este conflicto. Si no, sería un conflicto más. Por eso hay tanta gente metiendo el tenedor en este plato. Don Ignacio, tengo 20 segundos y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que este momento, esto que está pasando en Siria, sea el fin de Bashar al-Assad o cree que no es así? Absolutamente no. Putin no puede perder esa posición y por lo tanto Irán tampoco, si no nos llega al Líbano. Así que van a hacer todo lo posible. Si hubiese que jugar una apuesta, yo diría que se va a jugar todo lo que le queda para conservar el poder de al-Assad. Don Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en relaciones internacionales, una persona que conoce mucho de lo que está pasando en estos momentos en Siria y en Medio Oriente. Muchas gracias por habernos atendido en Blue Radio. A ustedes, un gusto. Ahí lo tiene Camila, pues ¿no? La situación. Sí, y la importancia de por qué importa Siria y por qué Siria y el gobierno o el régimen de Bashar al-Assad no va a caer, y es precisamente por sus aliados, por Putin y por Irán, porque obviamente pues Siria es fundamental para estos dos actores del panorama geopolítico a nivel internacional. Pues así nosotros, que no podíamos no hablar hoy de Siria en Mañanas Blue, nos despedimos y les damos las gracias por haber estado conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirlos actualizando